También saludar a nuestros estudiantes que se encuentran conectados el día de hoy en este espacio. Con anterioridad y con la invitación del día de hoy, tuvimos la oportunidad de poderles enviar la programación de las temáticas y las fechas y los temas que vamos a abordar durante este periodo académico 1604. Siempre hemos trabajado estas temáticas eh, en equipo, en coordinación con la profesora Diana Puentes, que es la líder de, de- del semillero de investigación Serendipity. Y quien les habla, me presento, mi nombre es Marisol Bejarano Peláez, y yo soy líder del semillero de investigación Salutaris. Me encuentro ubicada en el CEAD de Fusagasugá, de la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, y entre las dos, pues dinamizamos y organizamos todo este proceso de vida académica y universitaria en la construcción de conocimientos, específicamente de ese conocimiento tanto empírico como científico. Entonces, bienvenidos, gracias por su participación y animarlos para que nos podamos conectar. Estos espacios están diseñados para los jueves cada 15 días de 3 de la tarde a 5 de la tarde. No solamente son espacios que sirven dentro de la formación de los semilleros de investigación, sino también que nos ayudan muchísimo para fortalecer conocimientos frente a lo que es, por ejemplo, la búsqueda de una base de datos, también para fortalecer cómo estructurar y organizar unos objetivos, un planteamiento del problema, una ruta metodológica, tener claridad frente a lo que es un marco teórico, un marco referencial, un estado del arte, cómo hacer análisis de los resultados, cómo va la estructura de un documento, cuáles son esa ética en investigación, ese marco ético que debemos tener cuando hacemos investigación, sobre todo dentro de las ciencias sociales y humanas o cuando hacemos investigación donde se ven implicados seres humanos. Las normas APA, porque pues todos los documentos de orden académico requieren una rigurosidad y pues esta espacios de formación y todas estas temáticas que vamos a abordar les van a servir muchísimo en otros cursos también que ustedes se encuentran dentro de su plan de estudios del programa de psicología, también para estructurar su documento o proyecto de la fase 1 de prácticas profesionales, tanto de escenario 1 como de escenario 2. Entonces, pues bienvenidos a este espacio. Buenas tardes, profe Marisol, apreciadas estudiantes, sean todos bienvenidos a este encuentro formativo número 1 que desarrollamos de manera conjunta con el semillero Salutaris que lidera la profe Marisol y el semillero de investigación Serendipity. A todos bienvenidos, de verdad que pues es un gusto volver luego de nuestro espacio de receso académico de mitad de año. Estamos pues en este día iniciando el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo y pues que buscamos con ellas contribuir a esa formación de cada uno de ustedes. Entonces pues sean bienvenidos. Vamos a hacer una contextualización general de lo que son los semilleros y demás. Entonces, pues vamos voy a compartir, ya les estaba compartiendo la pantalla. Entonces tenemos la siguiente agenda. Van a conocer un poco sobre el semillero Serendipity, seguidamente sobre el semillero Salutaris. Y en la parte final, pues vamos a conocer sobre las normas APA, las cuentas académicas que debe tener un investigador. Pero antes quisiera corroborar que esté Angelice Cifuentes. Buenas tardes, tutora, sí señora, acá estoy. Bueno, gracias. Natalia Guarnizo. Sí, señora, aquí estoy. Perfecto. Danifer Pérez. Bueno, parece que ya no está. Perdón, ella habló con la tutora Melissa y con la tutora Diana e informó que posiblemente no iba a estar por cuestiones de trabajo. Ok, de acuerdo.
Vale, muchas gracias. Paula Camila, sí te vi por ahí. Y Sandra Milena Ruiz. ¿Sí? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Bueno, entonces bienvenidas. Estos encuentros formativos para ustedes, para las 5, son obligatorios. Las demás personas que nos acompañan lo hacen de manera voluntaria porque pues tienen la intención de aprender, de formarse en esta parte de investigación, de corroborar porque es importante la investigación, de qué nos sirve, qué beneficios nos trae. Igualmente pues es importante que se vinculen y participen de estos espacios de manera voluntaria o también pues ya tan pronto se gradúen como egresados. Entonces vamos a dar inicio con algunas generalidades del semillero de investigación Serendipity. Entonces, este semillero es un semillero pues que ya tiene una trayectoria de trabajo aproximadamente desde el año 2012. Lo lidera, lo inicial lo formó, lo constituyó la profesora Melissa Ortiz, psicóloga, y que también nos acompaña en estos espacios formativos. Tenemos este loguito que nos identifica o también está otro que tiene un nombrecito en el centro y también está rodeado de flores. Actualmente en este semillero, pues todos los semilleros tienen un equipo, ¿no? Y pues es importante que hayan parte de ellos unos integrantes, ¿no? Entonces, está escrito al grupo de investigación SOFI, que lidera la doctora Melissa Ortiz. eh, la investigadora principal soy yo como líder del semillero y tenemos un promedio de 8 estudiantes. En algunos momentos tenemos más estudiantes, en otros menos estudiantes, pero tenemos este número de estudiantes. Egresados tenemos estudiantes que están en como en ese proceso de transición. Entonces, uno o dos estudiantes que están actualmente realizando su opción de grado para graduarse como psicólogos. Entonces, pues digamos que todavía no están congresados, ¿sí? Solo hay una que ya se graduó como psicóloga y los demás están en ese proyecto, haciendo ese proyecto de investigación. La docente investigadora está la profe Melissa Ortiz y pues igualmente también invitamos siempre a que si alguien más desea participar, pues que se postule. Este semillero tiene el aval de la zona Centro Bogotá, Cundinamarca, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. En la investigación estamos regidos por unos códigos, de alguna manera con una especie de cédula especial a la cual está escrito, entonces hace parte del grupo SOFI, que está avalado también por Colciencias. Las actividades que se desarrollan son en pro o hacen parte más bien de la línea de investigación intersubjetividades, contextos y desarrollo de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. ¿Por qué esa? Porque pues esta nos permite desarrollar diferentes acciones en los diferentes campos de la salud mental, que es pues donde nosotros, los aquí presentes, hacemos parte y pues también nos interesa esa parte, ¿no? La psicología desde diferentes puntos de vista. A nivel general, los proyectos que se llevan a cabo pues están principalmente en Bogotá y Gachetá. Tenemos también presente que algunos proyectos los desarrollan algunos de ustedes estando en otros contextos, ¿sí? En el exterior o en algún otro lugar, pero pues principalmente en esto, ¿sí? O sea, no significa que por estar en el exterior no lo pueda hacer, porque de hecho en este semillero, en este grupo, es donde más nos envían estudiantes que están en el exterior. Entonces, pues es como también se contribuye a la internacionalización, ¿sí? ¿Qué impacto, qué ideas podemos tomar de otros espacios, cómo lo investigamos, cómo lo analizamos? Entonces, pues fue fundamental. Los proyectos tienen una duración entre 12 a 16 meses cuando son proyectos de investigación que tienen pues como unas etapas y una trayectoria y hacemos uso pues de la metodología de investigación cuantitativo y cualitativo e incluso pues la metodología mixta. Em, Dentro de los temas o de los términos, puntos clave que nosotros investigamos en este semillero tenemos la autoeficacia, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, por ende, pues algunos de ustedes están haciendo temas de comunicación y expresión de emociones, ¿cierto? Entonces, pues eso es importante
que lo tengamos, ¿no? Ahí que estudiamos a nuestro querido Daniel Goleman, toda la importancia de las relaciones afectivas. El semillero como tal nació buscando trabajar la prevención del suicidio, ¿no? Que casualmente para estos días se celebra el Día Internacional de la Prevención de la Ideación Suicidia, ¿no? Cómo aprendemos, cómo brindamos herramientas para el manejo de la ansiedad, del estrés, de la depresión y pues todas aquellas sintomatologías pues que terminan destruyendo la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos brindar nosotros desde los procesos de investigación que llevamos a cabo estas herramientas para amar y proteger la vida? También desde la psicología positiva, la psicología de la psicología de la salud, pues es muy importante en los diferentes espacios de salud pública, ¿no? Ministerio de Salud, Secretaría de Salud a nivel nacional, a nivel de departamento, a nivel de distrito. Entonces, pues es súper importante y pues también en todos los municipios existen las oficinas que son las oficinas de salud pública. Entonces, desde allí podemos identificar diferentes necesidades en las cuales podemos trabajar y podemos abordar las necesidades, valga la redundancia, que tienen los diferentes sujetos, ¿no? Entonces, niños, niñas, adolescentes, adulto mayor, o jóvenes, mujeres, cabeza de familia, comunidades. Entonces, es para todos, ¿no? La psicología de la salud es un campo para todos, que es muy diferente a la psicología clínica, ¿no? Desde la salud actuamos y trabajamos en lo que tiene que ver con promoción y prevención. En la clínica hablamos desde la intervención, ¿no? Cuando ya hay un diagnóstico de una patología y vamos a hacer ese restablecimiento de su salud. Y últimamente, desde el año 2019, pues hemos venido articulando todo lo que tiene que ver con la psicología ambiental. ¿Han escuchado hablar de la psicología ambiental? No mucho. No mucho. Bueno, entonces la psicología ambiental tiene que ver cómo es mi comportamiento, ¿sí? Cómo es el comportamiento del ser humano con donde estamos nosotros, con el ambiente en el cual nos encontramos, ¿cierto? En la casa, en el trabajo, regularmente lo asemejamos más pues con los recursos naturales, con el medio ambiente, cómo lo cuidamos, cómo lo protegemos, cómo cuidamos esa casa de todos, cómo me comporto yo con el cuidado de los recursos naturales. Entonces, es ese estudio, ¿sí? Y pues que obviamente tiene un vacío de conocimiento en el país. Las investigaciones que se logran encontrar en esta área son pocas, entonces pues es verlo como una oportunidad para crecer. El objetivo de este semillero tiene como propósito realizar investigaciones desde la psicología en las que se comprenda la salud mental, que la salud mental consiste en aprender a cómo transformar una realidad a partir de afrontar, de manejar y solucionar los conflictos, ya sean internos, ¿cierto? Individuales o en relación con nuestro entorno. Eh, desde ese sentido, pues es muy importante tenerlo presente. La visión de nosotros es destacar la relación que puede existir entre la salud, el bienestar psicológico y el bienestar social. Entonces, pues todo esto nos hace que seamos muy íntegros, ¿no? Que podamos trabajar desde diferentes enfoques de la psicología, de lo biopsicosocial, ¿cierto? Cómo nos concebimos nosotros desde lo biológico, desde lo social, desde lo psicosocial. Entonces, pues es muy importante que tengamos estas herramientas, todo esto integrándolo con un modelo de salud positiva. Entonces, que la falta de integración es una de las razones que conduce a diferentes alteraciones y trastornos de salud mental. En algún momento había una clínica donde un médico expresaba que había una paciente en la que todos los días iba a consulta y ella decía, pero no tienes nada, o sea, todos los días has venido, ¿qué te pasa? Eh, claro, ella iba por urgencias y ella se presentaba como inventando, que se sentía muy mal, pero al final como que la estudiaron y le dijeron, no, cuénteme qué es lo que te pasa, no, es que me siento sola, es que quisiera tener alguien con quien hablar, ¿no? Y la única alternativa que encontraba era ir
a urgencias para que alguien la escuchara, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ver esa necesidad de compañía, de no estar solo, de poder acompañar? Y por eso nosotros como psicólogos, como estudiantes, que hemos decidido estudiar esta profesión, nos convertimos en agentes de cambio, ¿sí? En ese espacio que podemos contribuir. Y pues todo esto nos permite contribuir al apoyo de vínculos sociales sólidos que se aceptan tal y como son, que confían en sí mismos, no perciben demasiadas presiones sociales y se sienten útiles para la sociedad y perciben positivamente su entorno, ¿no? Entonces, pues esa es nuestra visión como semillero de investigación, cómo contribuir de manera positiva al país, a la salud mental de la población, ¿no? ¿Qué misión tiene? Fortalecer la investigación en psicología para responder a la demanda de manera adecuada a los retos del mundo actual, ¿no? Comprendiendo que el bienestar psicológico trasciende las experiencias al manejo de las emociones, la interacción social, al funcionamiento personal y al sentido que se le da, dándole un propósito a la vida, ¿no? Considerando la salud mental como un estado de bienestar donde el protagonista es un sujeto social e histórico. Entonces, pues mira esa visión tan grande como desde un estado de salud mental contribuimos al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, ¿no? A nivel mundial se plantean unas necesidades y justamente está ubicada en la tercera posición todo lo que tiene que ver con salud y bienestar y pues hacia esto hacemos pues diferentes aportes que son muy importantes. Vamos a seguir. Digamos, hasta ahí está todo claro. Sí, Sí, señora. Listos. Entonces, de hecho, creo que algunos de ustedes necesitan esta parte, vale, para el desarrollo de su práctica, algunos necesitan esta información, entonces si desean, le pueden tomar un pantallacito. Bueno, para nosotros poder hacer posible esto, para lograr esa visión que tenemos, pues necesitamos formular proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo siguiente. Entonces, vamos a tener unas metas, unas iniciativas, unos propósitos, ¿no? Entonces, acá, ¿cuáles serían los objetivos de un posible proyecto que nosotros pudiésemos desarrollar? Entonces, revisar una revisión de orden documental en el continente americano sobre el perdón y la gratitud desde sus diferentes corrientes teóricas durante los años 2013 al 2023. Por lo regular, las investigaciones de orden documental se desarrollan en los últimos 10 años, la última década, digamos que es como se expresa regularmente. Entonces, pues acá se nos invita o sea, estos objetivos nos permiten y nos dan una visión sobre lo que queremos. Listos, a mí no me interesa sobre el perdón y la gratitud. Entonces, ay, ahora me salté. Entonces, me interesa más bien sobre la psicología ambiental, sobre la salud mental en el adulto mayor, sobre la violencia escolar en diferentes instituciones educativas del departamento de Cundinamarca, del municipio tal, del distrito, de acuerdo a donde nosotros nos encontremos, ¿no? Entonces, pues es cómo podemos hacer un posible proyecto de acuerdo a lo que nosotros venimos trabajando. Para lograr ese objetivo general, pues vamos a tener unos objetivos específicos que son como esas estrategias que queremos, que debemos hacer para poder lograr ese objetivo general, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a la hora de hacer una casa, hacer una construcción, debemos tener unos objetivos, bueno, ¿y cómo debo empezar? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago luego? ¿Y cómo voy logrando esto, ¿no? Entonces, esos son los objetivos específicos. Entonces, en este caso, ¿cierto? Para lograr esto, debemos identificar los estudios que hay realizados ya, ¿cierto? ¿Cómo se ha evaluado? ¿Cuáles son esos hallazgos? En caso de que no los haya, debemos empezar a construirlos. Definir ese concepto, debemos tener claro qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Porque si no tenemos esa claridad, pues es un poco difícil. De esa misma manera, para quienes hacen prácticas en este escenario o en el escenario que las estén realizando, porque tal vez muchos de ustedes están desarrollando sus prácticas, entonces deben tener claro qué van a hacer, ¿sí? ¿Por qué lo van a hacer? ¿Para qué? Entonces eso es muy importante.
También es importante tener esa identificación de las diferentes teorías, ¿no? Hay diferentes aportes, diferentes autores que están contribuyendo, entonces, qué han hecho ellos y cómo lo han hecho. Entonces, es importante conocer ese punto de vista, esa percepción, cuáles han sido las metodologías más utilizadas, que han utilizado, cómo lo han hecho e identificar esas convergencias y divergencias entre las diferentes teorías. Entonces aquí tiene que ver pues como mucho con esa discusión, con ese análisis, desde qué postura se ha hecho la reflexión. Entonces pues es súper importante y identificar la aplicabilidad de los estudios en diferentes contextos de la sociedad actual, ¿no? Entonces acá pues esos son como pues unos posibles objetivos de un proyecto en este semillero. Igualmente pues hay varias información pues que los invitamos para que también puedan ingresar a los micrositios de la universidad y conocer un poco más, ¿no? Igualmente seguir participando en estos espacios que realmente son muy enriquecedores y les contribuyen a ustedes con herramientas demasiado útiles para su vida y para su desempeño como profesionales. Em, Vamos ahora a hablar un poco, a conocer. ¿Hasta acá todo bien? ¿Todo claro? Sí, Sí, señora, todo señora. claro. Bueno, entonces ahora vamos a conocer un poco más sobre el semillero de investigación salutaris. La profe Marisol nos va a contar sobre este semillero y pues también es importante que podamos hacer parte de estos espacios de investigación, de formación, de acuerdo a nuestras expectativas, a nuestras necesidades, a cómo queremos enfocar y orientar nuestra carrera profesional. Entonces, bienvenidos, le damos la palabra a la profe Marisol. Muchísimas gracias, mi profe Dianita. Bueno, nuevamente saludar de pronto a aquellos estudiantes que se conectaron hace poco a nuestro encuentro, primer encuentro de formación de los semilleros de investigación. En este momento, pues estamos haciendo la presentación de los dos semilleros, Serendipity y Salutaris. Como les decía al inicio de nuestro encuentro, yo soy la líder del semillero de investigación Salutaris. Básicamente este semillero está o apunta o la denominación a lo que son la acción psicosocial y la salud comunitaria. Es importante que empecemos un poco también a ir contextualizando de dónde surge, ¿cierto? De dónde surge lo que es la salud mental, sí, comunitaria y por qué es tan importante en este momento, ¿cierto? En nuestros tiempos y en lo que estamos visualizando y viviendo actualmente. También encontramos la línea de investigación. Esta línea de investigación del semillero pertenece a las intersubjetividades, contextos y desarrollo de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, EXA, del programa de psicología. Siguiente, mi profe, gracias. Bueno, ¿cómo identificamos el semillero de investigación salutaris? Este semillero lo identificamos a través de este loguito. También es importante mencionar que este semillero de investigación fue creado en el año 2017 y fue creado, digamos, quien creó y dio inicio a este semillero fue nuestra líder del programa de psicología, la doctora Adriana María Rojas Angarita. Entonces, y posteriormente, debido pues a que fue nombrada como líder nacional del programa de psicología del plan antiguo, entonces la universidad me llamó a poder acompañar y liderar este semillero. Básicamente porque yo soy psicóloga y orgullosamente unavista, tanto en pregrado como en posgrado, y también soy magíster, especialista en salud ocupacional y magíster en psicología comunitaria también de la UNAM. Entonces, con ese perfil, entonces fui postulada para, con una terna, poder hacer parte de las personas que íbamos a liderar el semillero y llevo liderando este semillero desde hace más o menos
año y medio, casi 2 años. Entonces ha sido una experiencia muy bonita y sobre todo poder contar con la participación de nuestros estudiantes que están interesados en temas de investigación. La investigadora principal del grupo, pero este semillero, al igual que el semillero Serendipity, pertenece al grupo de investigación SOFI. La líder de este grupo de investigación a nivel nacional es la doctora Melissa Judío Ortiz Barrero. La líder quien lidera este semillero salutario es quien les habla, Marisol Bejarano Peláez. También están articuladas dos docentes que se encuentran en la ciudad de Bogotá, en la sede José Cid Gómez, que es la profesora Enid Cecilia Franco Arango, y la profesora Cielo Azucena Robles Robles. Dentro del semillero de investigación, en este momento contamos con 8 estudiantes, 2 egresados y 3 docentes, para un total de 13 personas que conforman este semillero de investigación. Bueno, este grupo de investigación pues también está vinculado a través del grupo de investigación SOFI con un código de Colciencias. También este semillero pues está avalado por la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, y pues la responsable es quien les habla, que ya me he venido presentando. Unos datos generales e importantes del semillero es que se desarrolla o se ejecutan sus proyectos en el CEAD de Fusagasugá. En este momento ya estamos por terminar un proyecto que surgió y nació y fue articulado eh, en el grupo por una investigadora principal y 2 coinvestigadores que pertenecemos al grupo de investigación SOFI, que fue un proyecto de investigación de escuela PIE, en el cual hablamos, o su título fue Afectaciones. Inicialmente empezamos con un título, pero a medida que ya fuimos avanzando en la investigación, fue cambiado ese título ya no por afectaciones, sino por necesidades y oportunidades en salud mental positiva de las instituciones educativas públicas y privadas del municipio de Fusagasugá, en este momento, abarcando toda la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos. Fue muy interesante, donde se aplicó un instrumento de salud mental positiva de la autora Teresa Yups, que nos permite no solo ver la salud mental como un trastorno, como de pronto algunas síntomas asociados a algunas patologías, sino más como ese despliegue de capacidades, como las personas frente a unas situaciones que nos dejó después de la pandemia del COVID-19 en la salud mental. Esas situaciones o esos determinantes sociales nos llevaron a movilizarlos, a redescubrir que teníamos unas capacidades y que debíamos potencializarlas para mejorar nuestra salud mental, no quedarnos allí netamente en esta sintomatología, sino desarrollar unas habilidades, unas potencialidades para mejorar la salud mental. Dentro de este proyecto, pues fue un proyecto de investigación tipo mixto, cualitativo y cuantitativo, muy interesante. De ahí también se creó algo muy importante que nos ayudó, fue articularnos con la Secretaría de Salud del municipio, fortalecernos también en lo que era ayudar al diseño, construcción e implementación de la política pública de salud mental del municipio. Y otro aspecto muy interesante es que también creamos redes, y al crear redes logramos articular nuestros estudiantes del programa de psicología, de prácticas profesionales escenario 1 y escenario 2, también para que apoyaran esto y nos ayudaran a implementar este instrumento en las instituciones públicas, educativas públicas del municipio. Siguiente, mi profe, gracias. Bueno, ya hablamos de las palabras clave: salud, comunidad y contexto psicosocial. Bueno, entonces, siguiente, mi profe.
Bueno, mientras vamos pasando las diapositivas, quiero también contarles acerca de que el semillero Salutares, como su nombre lo indica, que son acciones psicosociales en salud mental comunitaria, nos permite o surge a raíz precisamente de la normatividad legal vigente que encontramos en este momento de nuestra ley 1616 de salud mental, que nos refiere o que nos dice o crea que la salud mental no se puede ver netamente desde un ámbito individual y que muchas veces no es favorable que las personas cuando son diagnosticadas con determinados trastornos mentales sean recluidas en un centro de acompañamiento profesional terapéutico, donde muchas veces son rotulados, estigmatizados, apartados de su núcleo familiar, sino que tenemos también que entrar a mirar otras condiciones como lo son ya a nivel social, a nivel comunitario, a nivel colectivo. Necesitamos crear redes de apoyo. Por eso la ley 1616 de salud mental surgen los centros de acompañamiento en salud mental comunitaria y por eso también nuestra universidad crea el Centro de Acompañamiento de Salud Mental Comunitaria de la UNAD Cascunar. Entonces, de ahí se ve la necesidad también de ir incursionando, ya que la ley 1616 de salud mental nos lleva a que creamos espacios de formación, pero también de investigación relacionados con la salud mental comunitaria. Teniendo en cuenta pues la impronta que nosotros tenemos, ¿cierto? Nosotros como futuros psicólogos unadistas tenemos una impronta que es en lo social comunitario, que precisamente busca identificar todos esos determinantes sociales que hacen parte de todas esas problemáticas que encontramos en las comunidades y que nos llevan a que formulemos planes, proyectos y políticas encaminadas a mejorar la salud mental, tanto individual como comunitaria. Siguiente, jefe, gracias. Bueno, el objetivo del semillero Salutares es precisamente como estamos haciendo el día de hoy, que es dinamizar esos espacios de investigación, análisis, construcción académica, ¿cierto? ¿Entre quiénes? Entre nuestros estudiantes, nuestros docentes y egresados, quienes pueden hacer parte de nuestro semillero, pueden hacer parte nuestros estudiantes, ¿cierto? Nuestros egresados y también los docentes, también personas externas. Hay docentes externos que han querido participar en articularse a nuestros semilleros de investigación, con el fin precisamente de comprender esos comportamientos, esas actitudes, emociones y pensamientos de la comunidad en el campo de la salud comunitaria, promoviendo precisiones teóricas, conceptuales y metodológicas relacionadas con algo muy importante y es con ese bienestar biopsicosocial, donde tenemos en cuenta precisamente la definición de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de que la salud es precisamente un equilibrio biopsicosocial, que nos habla de un estado físico, emocional, psicológico, social, y que nos ayuda precisamente pues a generar esas posturas humanizantes frente a lo que es la enfermedad y la importancia de promover la calidad de vida. Siguiente, mi presidenta. Bueno, entonces, algo muy importante también es comprender esos objetivos específicos del semillero, que básicamente apunta a esos postulados. ¿Qué son postulados? Son teorías que sustentan epistemológicamente desde lo disciplinar la salud mental comunitaria, la salud comunitaria, con el fin de establecer precisiones teóricas, conceptuales que optimicen los procesos de análisis y reflexión, también construir un estado del arte relacionado con la salud comunitaria en los diferentes contextos colombianos, con el fin de alcanzar comprensiones sobre esta postura en salud, teniendo en cuenta pues que los contextos nosotros como psicólogos
el rol de nosotros como profesionales dentro de la psicología, pues abarca diferentes contextos, contextos organizacionales, contextos educativos, contextos jurídicos, comunitarios, y que pues es importante hacer ese análisis que permita realizar esas acciones frente a lo que es la salud. Dinamizar esas acciones del psicólogo en formación desde esa construcción y comprensiones teóricas y conceptuales y metodológicas relacionadas con el modelo biopsicosocial, que básicamente busca impactar la salud desde un ámbito no solo individual, sino colectivo, social, y ahí es cuando hablamos de salud mental o salud comunitaria, alcanzando precisamente unos abordajes y unos modelos de salud tradicional con el fin de promover, siempre buscamos mejorar la calidad de vida y hablamos de un bienestar integral. Aquí traigo a colación los postulados de la autora Amalia Blanco, que no habla de solamente de un bienestar, sino de los bienestares, que hoy en día hablamos de un bienestar psicológico, un bienestar subjetivo, que depende de la percepción que la persona tiene, del entorno social en que la persona se encuentra y de un bienestar social, porque en el contexto, en la dinámica donde se encuentra social, estas dinámicas, puestos determinantes sociales, influyen considerablemente en la salud mental de los individuos. Y asimismo, pues buscar esa salud del ser humano en esas condiciones, o no solamente individuales, sino también a través de las comunidades en los diferentes contextos sociales, teniendo en cuenta que la comunidad como tal siempre busca, o estamos unidos dentro de una comunidad porque todos buscamos siempre un fin común para todos. La siguiente, mi profe Dianita, gracias. Bueno, tenemos una misión y una visión de nuestro semillero, que también, pues, como le hemos venido hablando, básicamente, pues, esa misión busca construir esas comprensiones que permitan fortalecer el quehacer del psicólogo en formación en el campo de la salud comunitaria, tanto en prevención como promoción e intervención, con el fin de promover esas precisiones teóricas, conceptuales y metodológicas, como lo mencionábamos anteriormente, relacionadas con ese bienestar biopsicosocial. Algo muy importante que se menciona aquí en la misión es que también buscamos generar esas posturas humanizantes, teniendo en cuenta que hoy en día la salud, estamos trabajando muchísimo para desestructurar la deshumanización de los servicios, especialmente no solamente los servicios de salud y atención integral, cuando hablamos de salud física, sino de la salud mental, promoviendo siempre la calidad de vida o los estilos de vida saludables. Y como visión, pues alcanzar lo que es el reconocimiento de la UNAD por su labor frente a la promoción de la salud comunitaria y la creación de nuevas rutas que respondan a las necesidades, intereses y particularidades en los diferentes multicontextos colombianos, pues que busquen generar precisamente un impacto de esa salud mental en las comunidades, que podamos generar redes, que podemos articular programas, que podamos participar, que podamos vincular o hacer cooperaciones interinstitucionales, intercambios de conocimiento, construcción de experiencias desde lo inter y intradisciplinario, no solamente desde el rol del psicólogo, la disciplina de la psicología, sino otras disciplinas que permiten todo esto, coordinarlo y finalmente articularlo en permitiendo generar acciones frente a la creación precisamente de políticas públicas a nivel esto tanto local, departamental como nacional. ¿Cuáles son esas temáticas que aborda el semillero Salutares? Entonces, promoción de la calidad de vida, que ya hemos hablado muchísimo frente a lo que es esa calidad de vida y lo que son esos bienestares, tanto psicológico, subjetivo como social. La salud comunitaria, esas generalidades, esas posturas epistemológicas, porque eso tiene una fundamentación teórica y conceptual. Recordemos que hay unos autores que desde años vienen hablando, son los más representativos precisamente de la psicología comunitaria, como es Marixa Montero y Martín Barón y otros autores, Michel Foucault, que tienen unos postulados teóricos y epistemológicos muy fuertes frente a esa generalidades y posturas de la psicología comunitaria enfocada a la salud comunitaria. La salud comunitaria en Colombia, esas reflexiones e investigaciones,
tuve la oportunidad en el mes de agosto de participar en el tercer Congreso de Psicología que fue precisamente en la ciudad de Pereira y participamos con nuestro proyecto de investigación de escuela, fuimos ponentes allí y fue maravilloso encontrar allí personas que han estudiado y que están articuladas al Colegio Colombiano de Psicólogos y que nos hablaban de que precisamente en este momento, si ustedes han escuchado las noticias, estamos en la reforma a la salud y precisamente esa reforma a la salud está inmensamente articulada y enfocada precisamente o principalmente a lo que es la atención en salud primaria. Y allí entramos nosotros también los psicólogos y la psicología comunitaria, porque está enfocado a que esa atención primaria también esté relacionada con lo que es la atención en la psicología, no solamente en la atención en salud mental individual, sino también colectiva, comunitaria. La acción psicosocial en la salud comunitaria, la comprensión sobre lo que es la enfermedad, o sea, cómo también esa enfermedad individual afecta a lo colectivo, cómo influye en las comunidades, cómo las situaciones particulares también esto pueden llevarse a lo colectivo, a lo grupal. Las políticas públicas que son tan importantes articuladas a la salud, lo que les mencionaba, crear las políticas públicas de salud mental en Colombia son importantes, en Cundinamarca. Nosotros estamos muy contentos porque de los pocos municipios que tiene Cundinamarca, nosotros somos uno de los, muchos, creo que es uno de los pocos, porque están contados, son muy contados, que acabamos de construir, diseñar la política pública de salud mental del municipio de Fusagasugá y que en este momento, quienes hicieron eso y quienes se articularon allí, nuestras estudiantes de prácticas profesionales del programa de psicología de escenario 1 y escenario 2, y el periodo pasado estuvieron articulados unos estudiantes que hicieron un trabajo maravilloso en lo que era ya la implementación y divulgación de la política pública. Fue tan bueno el trabajo que hicieron en esa articulación, en el diseño, creación e implementación de la política pública de salud mental en este municipio, que una de nuestras estudiantes fue vinculada al municipio, a la Secretaría de Salud, para apoyar en la atención psicosocial de los centros de escucha en la implementación de la política pública de salud mental del municipio. Entonces, cuando hacemos muy bien la tarea, entonces vemos esos frutos. Y el abordaje de la salud comunitaria, pues a nivel internacional, porque los centros de acompañamiento en salud mental comunitaria ya fueron creados hace rato en varios países como Argentina, México, Chile, Perú, y que en este momento pues nosotros seguimos rompiendo esos paradigmas de la antipsiquiatría, lo que les hablaba al principio, de que la salud mental debemos dejar de estar estigmatizando a la persona con un diagnóstico, con un trastorno de enfermedad mental y que debemos dejar de rotularlo, de normalmente o comúnmente escuchamos que la persona está loca y la palabra loca no existe, existen unos diagnósticos frente a determinadas patologías o trastornos en salud mental y cómo podemos apoyar y articular para que la persona esto no necesariamente sea rotulada, estigmatizada y que su recuperación sea intramural, sino que también lo podemos hacer a nivel ¿qué? De cooperación y redes sociales y comunitarias. Bueno, entonces aquí yo le doy paso a la profe Dianita. Gracias, profe Dianita, y pues motivados todos para participar en estos espacios de formación. Muchas gracias, profe. ¿Tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algo que preguntar, algo que comentar de pronto antes No, de, señora, todo muy claro. bueno, están motivados de participar en estos espacios? Sí, Bueno. señora, se escucha muy interesante, la verdad. Listo, bueno, entonces nos alegra de verdad mucho porque realmente es un espacio muy enriquecedor para ustedes, ¿no? Son espacios que nosotros
como que separamos para que podamos disponer de ese tiempo y agendamos en nuestro periodo académico para poderles pues llevar este contenido y esta información a cada una de ustedes. Nosotros tenemos unos espacios formativos, ¿no? O sea, este es como donde están las generalidades, donde cuál es el semillero, qué es un semillero, qué se necesita, ¿no? Entonces, igualmente, pues esperamos que muchas inquietudes que tal vez les lleguen a surgir, podamos resolverlas de la mejor manera ahora más luego. A lo largo de este periodo académico vamos a tener unos encuentros formativos, como les venía comentando. Esos espacios para este periodo 16 académico pues son los siguientes. Entonces, primero vamos a tener una sesión introductoria que es la que estamos llevando a cabo el día de hoy. En este espacio se hace también este espacio, ¿no? Ya algunas de ustedes tienen unos proyectos que van a desarrollar, entonces esa parte no la vamos a tocar en este momento, porque pues ya quienes van a hacer las prácticas saben qué van a hacer, quienes están haciendo su opción de grado también saben qué van a hacer, pero si alguna persona dice, oye, a mí me gustaría investigar sobre X tema, sobre esta problemática que se ve latente en mi municipio, con mucho gusto nosotros les orientamos y les acompañamos para que puedan como aterrizar un poco más la idea. Eso el día de hoy. Ahora vamos a ver pues algunos temas que son muy importantes, que son las normas APA, ¿no? A veces se nos dificulta, a veces también siempre van a recibir esos comentarios, tal vez en la reglamentación falta, deben mejorar las normas APA y ustedes como que, ay, pero me duele la cabeza con el tema de las normas APA, ¿no? Entonces, pues a muchos de ustedes puede sucederles eso. Para ello, pues vamos ahorita, tan pronto terminemos de que ustedes conozcan las fechas, explicar un poco sobre las normas APA. También es importante tener unas cuentas académicas, ¿no? Entonces, algunas de ustedes ya las tienen, las han creado, conocen sobre el tema. Quienes no las tengan, no sepan cómo crearlas, ahorita una compañerita nos cuenta. Esto es lo agendado para hoy. El 28 de septiembre tenemos búsqueda en bases de datos y cómo hacer un marco teórico. ¿Qué sucede? Que nosotros para hacer una búsqueda necesitamos entrar a unas bases de datos, a una biblioteca, por decirlo de alguna manera, y empezar a buscar, ¿cierto? Entonces yo digo, bueno, yo tengo este tema, pero ¿y cómo logro hacer el desarrollo del trabajo? Entonces necesitamos hacer una búsqueda en bases de datos. En algunos, ustedes muchas veces dicen, ah, no, lo más fácil, Google. ¿Cierto? Pero muchas veces algunas páginas nos envían hipervínculos, información no confiable, etcétera. Entonces, lo ideal es que siempre busquemos contenido de calidad, ¿sí? De confiabilidad. En algún momento nos decía un profe, si le cuentan una información, un chisme, cualquier cosa, lo van a creer de una persona seria, ¿no? No lo van a creer de la primera persona que les cuenta tal vez una información no falsa o más o menos. Entonces, es importante que siempre busquemos información confiable y verídica, ¿cierto? Esto lo vamos a hacer el 28 de septiembre. Otro espacio muy importante, cómo hacer los objetivos, la justificación, el planteamiento del problema y el diseño metodológico. Esto lo van a ver el día 5 de octubre, ¿sí? Entonces, para que lo tengan muy presente, 5 de octubre, para que ustedes igualmente se agenden. Yo pienso que con relación al horario no hay ningún inconveniente, ¿cierto? De 3 a 5 de la tarde está bien para todos. Son 2 horitas. Sí, señora. Sí, profe. Vale, entonces en ese sentido vamos a continuar con las demás sesiones. El 19 de octubre vamos a tener una sesión muy importante, muy bonita, ¿no? En la cual ustedes son los que van a manejar este espacio. Entonces, ustedes ese día nos van a contar cómo va su proyecto, cómo han ido avanzando, qué dificultades han tenido, qué les gustaría fortalecer, cómo ha sido la experiencia. Entonces, nos van a contar ese avance de su proceso de investigación. Acá
valga la claridad hacerla, es obligatorio para quienes están haciendo sus prácticas en el semillero, que nos cuenten en sus avances. Igualmente, quienes están haciendo opción de grado en investigación, entonces que nos cuenten sus avances de su proyecto de investigación, de su monografía, que hace parte de las opciones de grado. O igualmente, si alguien desea hacer su opción de grado, pues también nosotros nos dedicamos un tiempito, organizamos, y si lo desean socializar, también lo pueden hacer. Las demás personas, pues que nos acompañan, harán parte como del proceso del público. Entonces, para que pronto no digan, ay, no, y me van a colocar a explicar y qué voy a hacer ese día, ¿no? Entonces, para que lo tengan claro. El 26 de octubre vamos a trabajar cómo realizar análisis de datos y cómo presentar los resultados, ¿no? Entonces, siempre que tenemos una información es importante graficarla, hacer unas estadísticas, etcétera. Entonces, es importante que tengamos esa información, esa precisión de cómo vamos a hacer ese análisis de esa información que hemos encontrado, de esos resultados, de aquello con lo que nos hemos encontrado y cómo vamos a presentar esos resultados, ¿cierto? De acuerdo a la metodología que hemos elegido y demás. El día 9 de noviembre vamos a hacer un encuentro en el cual se va a trabajar sobre la ética en la investigación, ¿sí? La ética en los procesos de investigación es muy importante y justamente es el tema de la primer tutoría para algunos de ustedes. Pero pues en este tema se habla más que todo desde la parte ética, pero aquí vamos a profundizar de la ética en los procesos de investigación, ¿no? Eso el 9 de noviembre. Y luego, ya más o menos a los 15 días, tendremos el cierre donde ustedes hacen la socialización de su práctica profesional, la socialización de sus propuestas que tienen en curso y el cierre como tal. Entonces se propone para el 23 de noviembre o incluso mire, coloqué el 1 de diciembre, es de diciembre, no de noviembre. Entonces, para tenerlo presente, pero pues yo pensaría que por las fechas que nos propone el protocolo de prácticas, el 23, porque teníamos pues como tentativamente el 23 o el 1 de diciembre. ¿Ustedes qué opinan? El 23 del 1 de diciembre, ¿cierto, profe? Sí. Yo creo que para el 23, pero no sé qué opinan los demás. Lo que pasa es que para el 23 ustedes ya han debido terminar su práctica profesional, entonces como para ese día ya han debido terminar la práctica, pues ya van a tener como todo, igualmente de ahorita en adelante ustedes saben que van a tener que presentar unas diapositivas, que van a tener que socializar, entonces es importante que no dejen para el 20 empezar, ay no, nos toca hacer una diapositiva, nos toca socializar ahora qué vamos a hacer, qué colocaremos, qué no, entonces la idea es que en todos esos procesos, en los espacios de las asesorías, en los espacios que tenemos diferentes a estos del semillero, podamos resolver todas esas inquietudes y ustedes pues ya tengan la claridad de lo que van a realizar. Entonces, el 23 de diciembre, porque el 23 de noviembre, perdón, ¿por qué no convocamos el 15, el 16, perdón? Porque ese día tenemos nuestro congreso de psicología, el cual vamos a realizar en Medellín, entonces al cual pues de hecho pues aprovechamos para invitarles, para convocarles. Es un espacio pues muy importante que tiene el programa de psicología a nivel nacional donde tenemos ponentes internacionales, ponentes nacionales. Entonces, pues eso es importante que podamos tener en cuenta esa información. Igualmente, si alguno desea acompañarnos o si alguno tal vez ya se inscribió, ya tiene confirmado que va a asistir, nos interesaría para que nos apoye con la socialización en el encuentro de semilleros de investigación que se va a llevar a cabo en el Salón del Investigador dentro del evento. Entonces, es eso. De hecho, pregunto, ¿alguno ya se inscribió? ¿Alguno está interesado en participar del evento? ¿Si lo va a hacer virtual, presencial o no? Pero que a mí me gustaría pues participar, pero no sé cuál es el enlace de ¿Tú inscripción estás en ¿dónde España. es? ¿Tú estás en España? Ujú. Ok, ahorita te enviamos por el chat
la información, entonces tú podrías participar de manera virtual. Si no podrías hacerlo presencial, pues teniendo presente que pues la distancia, ¿no? Entonces podrías hacerlo de manera virtual. En ese caso tiene un costo, ya te digo el costo, no recuerdo si son 130.000 pesos o 180.000. Mm, Espérame, te confirmo. Ven, seguimos avanzando. Ella te pregunta, ella averiguamos. Creo que son Entonces, 130.000 sí, es que no para estoy segura. estudiantes. Ya te No, confirmo que yo tengo no esa estoy información segura aquí a la del, mano. del costo exacto. Espérame, yo lo tengo Sí, acá. precio después del 15 de septiembre, dice precio con descuento si pagas antes del 15 de septiembre, 100.000 para estudiantes. Y después del 15 de septiembre, 130.000, hasta el 31 de octubre. Sí, entonces si tú lo quieres hacer en este momento, eh, hasta mañana, hasta mañana tendrías plazo, son 100.000 pesos de precio colombiano. Y a partir del 15, 130.000 pesos. Entonces, para que lo tengas presente. Vale, profe. Pues ya después te pido el enlace de inscripción. Sí, sí, perfecto. Listos. Bueno, entonces ya teniendo esa parte clara, pues igualmente me gustaría luego conversar contigo para el tema de participar. Yo voy a participar de manera presencial, entonces que tú puedas estar. Lo que pasa es que nosotros, digamos que yo tengo prácticamente ya como toda la presentación, pero es importante que lo socialice o que lo cuente un estudiante, ¿sí? Entonces nosotros como docentes hacemos la planeación, les colaboramos lógicamente, e incluso si por alguna situación algo no se puede presentar o no lo puede sustentar, entonces lo ideal es que lo postule un estudiante, ¿sí? Entonces esa parte es necesaria. Bueno, entonces vamos a dar paso al tema de las normas APA. ¿Listos? ¿Claro hasta ahí todo? Entonces, Sí, teniendo presente que las normas APA siempre se las están solicitando en sus documentos, ¿no? A ustedes siempre les van a decir que que la letra, que la página, que el tipo, que el tamaño, que la citación, que la referencia. Y como vieron esto a lo largo de la historia, han ido surgiendo diferentes ediciones. ¿Y desde cuándo viene presentándose esta necesidad? Desde 1952 que surgió la primera edición de las normas APA, ¿sí? Y a partir de ello, pues estas se vienen actualizando como todo. Todo va evolucionando, todo va mejorando. Entonces, por ello, pues han surgido diferentes ediciones. Actualmente, varios conocieron sobre la sexta edición, ustedes que van terminando la sexta edición aproximadamente, pero en el año 2019 este manual se actualizó a la séptima edición. Entonces la profe Marisol nos va a contar un poquito más sobre estas normas APA, la importancia de tenerlas en nuestros trabajos, en los documentos que nosotros utilizamos, entonces pues para que lo tengan ahí pues presente como tal. Entonces, profe, no sé si su merced quiera que yo le siga compartiendo la pantalla o si su merced Pues mi profe, sino que no tengo que roles de ya te di ceder el sumarse. control. Sí, bueno, dígame, creo que no me aparece para compartir. Espérame, espérame, salvo. No sé cómo salirme. No, aquí me aparece solo el control de la presentación, pero no me aparece. Ah, ya. Ujú. Porque apareces como asistente, no como moderadora. Ah, Que creo que sumarse en el rol de moderadora. París. A ver, perfecto. Listo. Listo, gracias, mi profe. Bueno, ahora sí. Voy a Entonces, dejar entonces de compartir para que tú puedas compartir. listo, mi profe, gracias. Bueno, entonces quiero contarles, aquí vamos ahorita a empezar a compartir mi pantalla. Me avisan cuando vean mi pantalla, no sé si ya ven mi pantalla. Ya.
Listo. Bueno, quiero contarles que pues en este momento encontramos la última versión de normas APA, es la 7ª edición. Sin embargo, la universidad, con base en en esa norma a nivel mundial, es una norma a nivel mundial, esto creó un instructivo de normas APA específico con unos lineamientos para la universidad, para nuestros estudiantes. Entonces, nosotros tenemos nuestro propio instructivo de normas APA 7ª edición de la UNAD. Cuando ustedes quieran, yo aquí estaba mirando, voy a ver si cuando termine de darles estos lineamientos, compartirles estos lineamientos, por aquí por el chat les voy a compartir este documento, que es la última versión que me compartió, tengo la oportunidad de poder interactuar constantemente con una de las autoras o compiladoras de este documento, que en este caso es la doctora Elizabeth Marroquín Meneses. Y la última versión es del año 2022, pero me fue compartida con unos ajustes en marzo de este año del 2023. ¿Qué encontramos en estas normas APA? Bueno, aquí encontramos una tabla, cómo se estructura, básicamente cuál es la estructura de una tabla de contenidos. También nos comparten cuáles son cómo debemos hacer una introducción. Dan un ejemplo, cómo es la introducción dentro de nuestras normas APA 7ª edición. ¿Cuáles son esas recomendaciones generales? ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que es más, esto es para presentar documentos de orden académico, pero específicamente esos documentos están relacionados con proyectos, todos los documentos que nosotros entregamos en la UNAD de orden académico tienen estos lineamientos más de forma, ¿no? Ya lo de fondo, pues depende, digamos, ya del contenido de cada uno de los cursos. Aquí nos dan unos lineamientos, unas recomendaciones generales en cuanto a cómo debe ser el interlineado entre un párrafo y otro. Nos dicen que ese interlineado debe ser de 2.0 entre párrafos, es decir, va a doble espacio. ¿Qué nos dicen? Que en el encabezado del título corto, encabezado de página, debe ser en mayúscula sostenida y abreviada. Nos dice también que los títulos, cada título que va debe ir a iniciar cada una de las páginas, estos títulos solamente no van subrayados y solamente lleva la primera letra en mayúscula. Esto se usa sangría. Aquí hay un error que nos lo corrigieron este año, que yo acompañé el diplomado de profundización como opción de grado del programa de psicología. Y aquí en este instructivo aparece que se debe usar sangría a partir del segundo párrafo de cada uno de los títulos que son de primer nivel. Pero ya nos hizo la aclaración una de las compiladoras, es que se debe utilizar sangría a partir de todos los párrafos. Todas las páginas, todas las hojas, incluyendo la portada, deben estar enumeradas en números arábicos y su paginación debe estar como aquí. No sé si ustedes ven el ejemplo, voy a ampliar un poquito, en la parte superior derecha de la hoja, con números arábicos, no con números romanos, porque he visto trabajos que entregan con números romanos, es con números arábicos. ¿Qué más nos dice aquí? También nos está dando el lineamiento que se deben numerar las hojas a partir de la portada. Es decir, que la portada sería la página número 1. Entre párrafos no debe quedar espacios libres, o sea, no debe quedar ningún espacio libre entre un párrafo y el otro. No debe ir páginas en blanco, no se debe colocar, eso es algo muy importante. Todavía están entregando trabajos con logotipos, con plantillas de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, con logotipos de la UNAD.
No, los lineamientos de las normas APA séptima edición nos dicen que los documentos se deben entregar totalmente en blanco. No llevan ningún logotipo, ningún golpe de agua y ninguna clase de, digamos, de plantilla. El papel, entonces nos dice que debemos en el computador predeterminar nuestro documento y el papel debe ser en tamaño carta. Las márgenes del documento debe ser de 2,54 centímetros por todos los lados, por cada uno de los lados. Las normas APA séptima edición nos permiten redactar un documento o hacerlo en un tipo de letra como es Colibrí 11, Arial 11 puntos, Georgia 11 puntos, pero en sí el alineamiento de la universidad es que todos los documentos de la UNAD se entreguen en letra Tiny Roman tamaño 12, o sea, 12 puntos. En el caso puntual de la UNAM, ¿no? Aquí está sombreado, es lo que les decía, se debe utilizar como fuente de letra el Times New Roman 12 a 12 puntos, el espacio entonces interlineado a 2.0. Algo muy importante, cuando yo voy digamos, a crear o a copiar una cita textual de un autor, y esta cita yo la voy a incluir aquí dentro de mi documento. Entonces, ahí sí me permite las normas APA que el interlineado de este párrafo, de este bloque que está textualmente copiado de un autor, esa cita, yo la pueda dejar a 1.5, de manera que cuando la persona que esté leyendo el documento a simple vista se dé cuenta de que eso es una cita copiada textual, ya sea o una cita parafraseada con fundamentación teórica de un autor, y para que se distinga del resto digamos, del documento. También nos dice el interlineado, entonces nos dice que el interlineado debe ser, o es decir, debe haber una sangría que debe ser de 1.27 centímetros, o sea, no lo debemos hacer con la barra espaciadora, sino lo debemos precisamente a través del computador, organizar y estructurar dentro del aplicativo que nos permite realizar este ejercicio. Aquí tengo un documento, yo me voy a donde dice diseño, perdón, dice, diseño, sí, no, aquí no está insertada. Bueno, aquí me habla más de páginas, inicio, no sé por qué no me dejan. Bueno, aquí tengo es el párrafo. Me permite también realizar lo que es digamos, la sangría. Entonces, yo voy y determino que voy aquí determinando la sangría que me dice que es A2, me dice que la sangría debe ser a 2.27 y aquí yo la voy organizando hasta que me llegue a 2.27. 2.7, listo. Y la organizo. Sí, ahí ya tengo la sangría. Digamos por acá con el documento. Perdona, 1.27. No debemos usar la barra espaciadora. Cada capítulo de primer nivel debe empezar en una nueva página, una página aparte. El documento no se debe dividir por capítulos. Los títulos no se etiquetan con letras o números. He visto algunos documentos que los entregan o trabajos académicos que les ponen a los títulos viñetas o les ponen números. No, los títulos principales nunca llevan viñetas ni tampoco se numeran, no llevan números. También nos dice aquí que el texto debe estar alineado a la izquierda, o sea, no debe estar justificado. Entonces, aquí como vemos este documento, este estaría mal, ahí está justificado. Aquí estaría bien, alineado ¿qué? Al lado izquierdo. Bueno,
Aquí también, en este instructivo, nos dicen cómo debemos nosotros o cuál es el ejemplo de realizar una portada. Ya no se utiliza contraportada, solo se utiliza una portada. Nos dice que inicialmente va el título del trabajo, que debe ir en minúscula, en negrilla, centrado, y que únicamente va en mayúscula la inicial de lo que son nombres propios, ciudades o siglas. Luego va el nombre o nombres de los estudiantes. Aquí no se coloca ni grupo colaborativo, ni tampoco código, porque no se ponen números de cédula, que son los códigos de los estudiantes, porque los números de cédula se consideran información confidencial y sensible, y como estos son documentos que a veces se suben al foro colaborativo o a los repositorios de la biblioteca de la universidad, entonces, tiene acceso y visibilidad toda la comunidad educativa, entonces ya en estos documentos no se debe colocar número de cédula, que en este caso sería el código del estudiante. El asesor, es decir, el nombre del tutor, el nombre de su asesor, o el nombre de su monitora o monitor de prácticas profesionales. Siempre debemos colocar nombres y apellidos completos. Luego, ¿qué sigue en la portada? Universidad, el nombre de la universidad, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y la sigla, UNAD, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. En este caso nos están dando un ejemplo que es un documento que lo está haciendo la Escuela de Ciencias de la Educación ESADU, que en el caso de nosotros va a esa Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, EXA. Luego, aquí me está diciendo que es el programa de licenciatura en no educación. Nosotros pondríamos programa de psicología, y el año ya no lleva fecha, únicamente el año, que en este caso sería 2023. Aquí, como esto es un instructivo también para documentos o trabajos de tesis, de maestría, de doctorado, proyectos de investigación con opciones de grado, monografía, pues en este caso nos están pidiendo pues la dedicatoria, pero cuando son ya trabajos de orden académico para cualquier otro curso, pues no iría ni dedicatoria, ni agradecimientos. Nos dice cómo va el resumen, ¿cierto? Cuando tenemos que entregar un documento ya como un proyecto, que tiene resumen, que tiene astra, que tiene palabras claves. Entonces el resumen dice que es un texto corto de máximo 350 palabras. Aquí nos dan dando el ejemplo. Las palabras claves no pueden sobrepasar máximo 3, 4 palabras claves. Nos dice cómo debe ir esas palabras claves. Nos dice que las palabras claves deben ir en negrilla y debe ir en cursiva. Las palabras claves deben ir normal. Nos dicen el abstra básicamente en un proyecto, en un documento ya de investigación de tesis, es el mismo resumen, pero en inglés. Y los keywords son las mismas, estas mismas palabras claves, pero en inglés. Bueno, nos dice cómo debemos organizar y estructurar una tabla de contenido. Nos dicen también cómo debe ir esa lista de tablas, porque aparte debe ir una lista de tablas. Cómo debe ir la lista de figuras. Cómo va la lista de apéndices. Estos apéndices son los que nosotros anteriormente o comúnmente llamamos anexos. Ya no se llaman anexos, sino se llama lista de apéndices. Estos no van numerados, sino la lista de apéndices van ordenados de manera alfabética. Entonces, apéndice A y el nombre del apéndice o del anexo. Apéndice B y el nombre del título del apéndice, o lo que nosotros llamamos anteriormente anexos, y apéndice C, D, E, así sucesivamente. La introducción. Nos dice que la introducción es un título que debe ser centrado con negrilla, con mayúsculas capitalizadas. Es decir, solamente la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Eso significa mayúsculas capitalizadas. Justificación, cómo debe ir la justificación de un trabajo. Los objetivos, si se dan cuenta, primero va el título, objetivos, solamente va la primera letra en mayúscula, no va en mayúscula sostenida, no lleva mesas, no lleva números, solamente objetivo general, y lleva sangría, el objetivo de 1.27, luego los objetivos específicos se llevan sangría. Entonces, porque he visto trabajos que entregan objetivos, donde los ponen viñetas, les ponen números, no, en las normas APA no llevan eso.
Contenido del trabajo. Entonces, aquí nos dan la explicación de cómo debe ir ese contenido del trabajo, cuáles son los títulos de primer nivel, cuáles son los títulos de segundo nivel y cuáles son los títulos de tercer nivel. El título de primer nivel, digamos, es el primer título. Un ejemplo, voy a colocarle marco teórico, objetivos, justificación, introducción, marco teórico. Los títulos de segundo nivel, por ejemplo, el primer nivel es marco teórico, pero dentro del marco teórico yo tengo un subtítulo o un título de segundo nivel que habla, por ejemplo, de salud mental. Ese sería el título de segundo nivel, pero dentro de la salud mental me va a hablar que existe una salud mental física, una psicológica, una emocional, entonces ya serían subtítulos que van dentro de un título de segundo nivel y ya estos pasarían a ser títulos de tercer nivel. Y así sucesivamente los títulos que nosotros llamamos subtítulos que van dentro de los contenidos de títulos de primero, segundo o tercer nivel. Aquí lo llaman títulos de tercero, de cuarto, de quinto nivel y nos va dando como las instrucciones de cómo debemos irlos realizando para que queden en la tabla de contenido. En el momento que hagamos una tabla de contenido, queden organizados. Nos dicen cómo van los ejemplos de las figuras y tablas. Nos dice que las tablas y figuras junto con el texto deben ser puestas en la misma página, son mencionados por primera vez en el texto. Entonces aquí nos da un ejemplo de cómo deben ir las tablas dentro de un documento académico. Se coloca tabla 1, también va numerada. Recuerde que en la parte de arriba veíamos que nosotros debemos llevar también lleva parte del contenido una lista de tablas. Entonces, si en algún momento hay una tabla, no sé ustedes qué observan en este ejemplo de esta tabla. ¿Quién me quiere decir? Va enumerada con la tabla, si es tabla 1, tabla 2 o, bueno, tabla 3. Debe ir el nombre de la tabla. Las líneas no van completas, sino solamente van en horizontal, tanto de inicio como del medio como del fin. Deben ir con Así la es. nota y Así normalmente también la autoría, si es Así fuente es. propia o no. Así es, muy bien. Entonces, dice tabla número 1, la enumeramos. Va en negrilla, pero no lleva cursiva. Y si ven que no dice tabla número 1, solo dice tabla 1, luego va el título de la tabla, que estaba sin negrilla y en cursiva. Y las tablas no van toda la tabla, todas las, digamos, las líneas de la tabla, sino únicamente la línea de arriba, la línea superior, la línea inferior y la línea que va después de el título principal. Únicamente las líneas intermedias no se colocan dentro de una tabla. Entonces se deben ajustar para incluir la tabla dentro del documento, como nos lo decía nuestra compañera. En la parte de abajo debe ir como la referencia, la cita de dónde sacaron, ¿cierto? La tabla, quién la hizo. Entonces va nota, se coloca nota, o también podemos colocar fuente, 2 puntos, va nota, 2 puntos, va sin negrilla y en cursiva, y ahí me describe la tabla. Esta tabla muestra el intervalo de años y géneros encontrados en el estudio de caso. Si es una tabla hecha por usted, diría en la parte de abajo, autoría propia y muestra el intervalo de años y géneros. Si es copiada de alguna fuente, pues sería después, esta tabla muestra el intervalo de años de género encontrados en el estudio de caso por el autor tal, el año tal, entonces relacionamos quién. Entonces aquí nos dice que realizado por el proyecto de estructura la fuente, o sea, quién fue el autor. Aquí nos dan todos los lineamientos de cómo debe ir esa nota debajo de la tabla. Nos dan ejemplos de cómo van esas tablas, varios ejemplos. Luego nos dan un ejemplo de cómo van las figuras. Las figuras son como esquemas. Si vamos a hacer un esquema, si vamos a hacer, vamos a introducir una figura, una gráfica, entonces también lleva un orden. Recuerden que les mostraba al iniciar que va contenido, lista de tablas, lista de figuras y también lista de apéndices. En la lista de figuras, entonces, ¿cómo se enumeran? Figura 1.
tampoco dice figura número 1, figura 1. El título de la figura, sin negrilla y en cursiva, luego va la figura o el esquema, por ejemplo, que yo voy a hacer un mapa conceptual y lo quiero incluir ahí, iría ahí en figuras. Y debajo la fuente, si yo hice el esquema, si yo hice el mapa mental o el mapa conceptual, la fuente debe decir autoría propia o de dónde saqué esa figura. Si yo la consulté o la copié, la pegué de internet o de algún autor o de alguna fuente. Conclusiones. Nos dice que el título debe ir centrado en negrilla y con mayúsculas capitalizadas. ¿Qué son las mayúsculas capitalizadas? Que la primera letra va en mayúscula y el resto va en minúscula. Dice nota, se utiliza la sangría de primera línea. Aquí nos dice que a partir del segundo párrafo, pero como les decía, este instructivo tiene este error. Yo creo que voy a llamar a la profe Elizabeth a ver si de pronto ya salió un instructivo nuevo donde hayan corregido este error. Entonces la sangría siempre va a partir del primer párrafo, del inicio de la primera línea. Bueno, las recomendaciones también nos dice que es un título que debe ir centrado en negrilla y con mayúscula capitalizada y que se utiliza sangría a partir del primer párrafo. Ejemplos de citas. Entonces acá nos dice cómo deben ser las citas textuales o directas, que son las que tienen menos de 40 palabras o las que tienen más de 40 palabras. Entonces aquí nos dice por qué hay una diferencia. Cuando nosotros copiamos textualmente una cita que tiene menos de 40 palabras, esa cita debe ir entre comillas y debe, ¿cierto? Y se cita de una manera muy diferente a una cita que tiene más de 40 palabras, porque si tiene más de 40 palabras, la cita, digamos, si se copia textualmente y se pega todo un bloque de más de 40 palabras de una cita copiada textualmente de un autor, entonces lo que tenemos que hacer es colocamos em, me parece importante un ejemplo fundamental, los postulados teóricos del autor Ibarra 2017, quien plantea que dos puntos y aparte y en bloque con sangría, todo queda con sangría y al final la página de donde usted sacó esa cita textual que es más de 40 palabras. Cuando es menos de 40 palabras, entonces sí lleva comillas. Cuando es más de 40 palabras, no lleva comillas. O sea, aquí nos da un ejemplo. Dice formato, dice citas textuales o directas. Son las que tienen menos de 40 palabras y se distinguen dentro del texto poniéndolas entre comillas y con un punto al final. Y nos dan un ejemplo. Dice, por ejemplo, Ibarra 2017 señala que, abre comillas, la Edad Media en el tiempo que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Bizantino en el siglo XV, es una era que abarca casi 1000 años de la historia de Occidente. Cerramos comillas y al final colocamos el número de la página donde sacamos esta cita de manera textual, pero que tiene menos de 40 palabras. Como vemos en esta clase de cita, el énfasis se hace en el autor y la misma cita va dentro del cuerpo del texto porque tiene menos de 40 palabras. ¿Cómo vamos hasta aquí? Muy bien, profe. Muy claro todo. Bueno, maravilloso. Como les decía, lo único que nos permite dentro del documento que vaya un interlineado de 1.5 son las citas textuales o cuando yo parafraseo, ¿cierto? Cuando yo también hago unas citas parafraseadas para que se distinga del resto del documento, que cuando la persona, recuerden que nosotros, es algo importante, siempre que nosotros vamos a escribir un documento de carácter académico debe ir narrado en tercera persona. No podemos colocar me parece, considero, no, se considera que, entonces siempre va narrado en tercera persona y debe ir estas citas a 1.5 del resto del documento. De manera que recordemos que siempre nosotros escribimos para que otra persona sea la persona que lea el documento y cuando la persona esté leyendo el documento pueda ver de manera inmediata, ¿cierto? A simple vista, que lo que está ahí es una cita de manera textual de menos de 40 palabras, porque cuando está en comillas, o de más de 40 palabras porque está parte en bloque. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, una cita larga. Nos dice que
Si la cita tiene más de 40 palabras, se separa del texto, como les decía, les mencionaba anteriormente, y se tabula toda la cita, o sea, queda toda la cita tabulada, omitiendo las comillas porque al convertirse en un bloque se entiende que es una cita larga. En relación con la duración de la Edad Media, Ibarra 2007 señala que esta época, enmarcada entre dos grandes acontecimientos históricos, dos puntos, y si ven que la cita, que la copian de manera textual, va en bloque aparte, va toda con sangría, ¿cierto? Y también vemos que al final lleva el número de la página en la que fue, de donde fue sacado o consultada textualmente la cita. También se admite que el texto de 40 o más palabras vaya a una interlínea de 1.5, a lo que yo les acababa de mencionar. En relación con las citas, conviene admitir que no hay que abusar de las mismas. Se considera que un trabajo académico no debería tener más de un 20% de citas y que el 80% restante debe ser de nuestra propia autoría, porque prácticamente cuando copiamos un texto que tenga demasiadas citas copiadas y pegadas textualmente, podemos incurrir en plagio. Recuerden que los documentos, es importante, antes de que ustedes presenten un documento de orden académico, deben que pasarlo por el Turnitin. Y ahí nos va a decir, en el Turnitin, cuánto grado de similitud tiene con otros ¿qué? Documentos. Yo quisiera ver si todavía tengo abierto mi curso. ¿Ven mi pantalla? Sí, señora. Bueno, Sí, profe. yo soy tutora del curso del nuevo plan de estudios de primera matrícula de generalidades de la psicología. Voy a entrar aquí al entorno de evaluación. Ya califiqué la tarea número 1 porque estamos desarrollando la tarea número 2 y voy a entrar aquí a revisar algunos de los trabajos que los estudiantes enviaron. Si ustedes pueden ver, en el momento en que los profesores vamos a calificar, nos aparece el trabajo, pero abajo nos aparece el grado de ¿qué? De similitud que tiene o el porcentaje de Turnitin. Nosotros le damos clic acá, inmediatamente nos aparece el informe de Turnitin, es decir, el grado de similitud. Le damos aquí clic donde está el rojo, me dice que tiene un 25% de similitud. Yo me voy aquí donde dice 15% y ahí me aparece de qué fuente fue que copió y pegó el estudiante eso. Entonces empiezo a bajar, a mirar acá el trabajo, voy a empezar a bajar y a mirar el trabajo y ahí me va sombreando y me va subrayando este 15% de dónde lo sacó el estudiante, de dónde fue que lo sacó, ¿sí? Si me voy aquí, me dice que hay un 8% entregado y que fue copiado textualmente, entregado de un trabajo de un estudiante, o sea, que son trabajos que ha entregado ya el estudiante en otros cursos, dice, entregado por el estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAT. Por eso es muy importante de que ustedes primero pasen los documentos por Turnitin para que se den cuenta y descarguen este informe donde ustedes tienen grados de similitud, porque pues ya se considera plagio cuando ustedes tienen un alto bloque o contenido de, digamos, este bloque, todo el bloque estuviera todo subrayado, ya podríamos ponerle 0 al estudiante. Recuerden que el reglamento estudiantil de la UNAD establece que se puede poner 0 en caso de que de encontrarse plagio. Es decir, que todo el documento esté copiado y pegado textualmente y sobre todo que no, cuando nosotros no, por eso la importancia de citar y referenciar todos los autores que nosotros consultemos para generar ese constructo teórico conceptual dentro de nuestro trabajo, sobre todo el marco teórico referencial, debe estar todas con las citas en APA y todas referenciados los autores al final en las referencias bibliográficas y no estaremos incurriendo en plagio. Primero, pues eso es dentro del reglamento estudiantil, pues es una falta grave. Y segundo, pues también si ustedes ven por derechos de autor el código penal colombiano,
la norma jurídico-penal colombiana nos dice que está estipulado como un delito penal por derechos de autor. Es decir, como decir que yo hice algo y tomarlo como si fuera autoría propia cuando es autoría de otra persona. Bueno, entonces, si yo quiero copiar y pegar y pensar que la profesora no se da cuenta, pues ahí nos damos cuenta de todo. Bueno, citas parafraseadas y no textuales. Estas citas se caracterizan porque usamos las ideas de otro autor, pero las explicamos en nuestras propias palabras usando el mismo texto. Podríamos presentar la idea así en cita narrativa. Entonces, nos dan un ejemplo. Ibarra 2017 indica que la Edad Media, entonces vuelven y nos dan como el ejemplo aquí. Citas con más de un autor, entonces aquí nos dice cómo debemos citar cuando son varios autores los que yo copio y pego textualmente la cita, pero este constructo teórico conceptual lo han escrito ya varios autores, ¿sí? Son varios autores. Entonces aquí nos dice cómo debemos citar cuando son más de un autor. Por ejemplo, cuando son más de 3 autores, se debe colocar el apellido del primer autor, et al. 2017, ¿qué significa et al? Que son más de 3 autores los que, digamos, aparecen en esa cita textual. Y el año en que fue publicado el artículo o la cita o el documento de donde yo saqué textualmente esa cita. Las tablas, vuelven y nos dan ejemplo de cómo van las tablas, nos dicen cómo van las referencias bibliográficas, nos dice que cómo se deben referenciar, ¿cierto? La bibliografía siempre deben ir. Es un listado de publicaciones organizado, debe ir organizado de forma alfabética, que brinde información completa sobre las fuentes citadas en el texto y que sirvieron de argumentación en el desarrollo de un determinado trabajo de orden académico. Esas permiten identificarlas y localizarlas en caso de querer corroborar o complementar conocimientos sobre algún tema citado, que deben ir ordenadas de manera alfabética, no llevan ni números ni viñetas y deben ir con sangría francesa. Aquí nos dan un ejemplo de cómo deben ir las referencias bibliográficas. Ejemplo de referencia con sangría francesa. Esta es la referencia francesa. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Digamos que aquí está la referencia y yo le voy a colocar sangría francesa. Entonces le doy clic derecho, me voy donde dice párrafo, me voy acá donde dice especial, busco donde dice sangría francesa, le digo aceptar y me queda la sangría francesa. Así lo hago con toda mi lista de referencias bibliográficas. También me dice cómo debo referenciar la bibliografía, ejemplos de referencia cuando son libros impresos con autor, notas de actualización, nos da ejemplo, autoría individual, grupal, nos dan ejemplos de libros ¿con qué? Libros con, por acá, libros con editor, capítulo de libro, cuando es un libro electrónico, cómo debo referenciar como esa bibliografía cuando yo la saqué de un libro electrónico, también cómo debo hacerlo cuando yo la saco de un libro de hoy, que es una investigación publicada en una revista, en un artículo científico, que tiene un código etiqueta de hoy, que eso es una investigación. El ejemplo de cómo debo ir eso, cuando es un audiolibro, o si son fuentes sacadas de diccionarios, de tesauros, enciclopedias, publicaciones periodísticas, también aquí me dice de artículos en línea, de artículos impresos, de artículos de revista o magazine, cómo debo referenciar esa bibliografía, o si son consultadas en línea, ¿sí? En internet, en una página de internet, en un periódico o consultadas online. Un informe de literatura gris. Aquí nos dan el ejemplo, comunicado de prensa, conferencias y presentaciones, ponencias. De pronto yo saqué esa información de una ponencia porque me pareció supremamente valiosa e importante esa construcción teórica conceptual de esa ponencia, entonces de una tesis
llámese de pregrado, de posgrado, especialización, maestría o doctorado, no sé cómo debemos referenciar, de fuentes que no son publicadas, también de software, aplicaciones, todo esto aquí encontramos los ejemplos de cómo debemos realizar. Nos dan ejemplos de cómo debe ser si yo consulto algún medio audiovisual. Y yo le voy a incluir esas tablas porque las encontré allí. Entonces, cómo las debo yo incluir dentro y plasmar dentro del documento? Pues aquí encontramos todo lo que nosotros, está muy completo y muy articulado todo este manual. Aquí nos dan ejemplos de figuras, cómo debe esos ejemplos de esas figuras, imágenes, tablas, eh, apéndices. Pues ¿qué? Este instructivo está muy completo. Y aquí encuentran de manera muy sencilla y clara cómo debemos ajustar todas las normas APA séptima edición a la entrega de nuestros documentos de orden académico. Bueno, no sé hasta aquí si tienen alguna pregunta, inquietud. Profe, yo estaba levantando la mano Ay, es que no, porque, como estaba compartiendo, no te vi, qué pena, mi profe, cuéntame. tranquila, profe. No, en la parte cuando su merced hacía el comentario de que tú compartiste la pantalla y muestra el nivel de similitud, era pues más como para complementar un poco en relación a que, claro, si nosotros les entregamos a ustedes un formato, por ejemplo, para culminar, para diligenciar las preguntas, hay algunas preguntas que el estudiante coloca la pregunta y luego la respuesta. Entonces, la pregunta pues aparecería como si fuese similitud, pero entonces una cosa es similitud y algo totalmente diferente es plagio, ¿no? Entonces, para tenerlo presente. Entonces, si yo sé que te envío un formato a ti como estudiante y que tú diligencias los datos, pues lógicamente uno elimina esa parte y no lo tiene en cuenta al momento de evaluar, ¿no? Porque va a decir, no, profe, pero es que me salió el 80%, entonces significa que el contenido tuyo fue una producción baja. Entonces, eso es como más para tenerlo presente, pues hacer esa claridad que son dos elementos diferentes, profe. Y bueno, estudiantes, ¿no? Era esa la claridad que quería realizar. Gracias, profe. Listo, mi profe. Yo estoy tratando por aquí, pero es que no veo el chat que quería como adjuntarles, pero no veo por ningún chat para poderles adjuntar este instructivo, para que lo tengan y pues eso es una herramienta súper valiosísima para poder, digamos, entregar, porque todos los cursos nos piden normas APA, aplicar las normas APA a nuestros documentos de carácter académico. Profe, Entonces, luego creo que nos queda un registro de asistencia. Yo pensaría que es enviárselo directamente a los estudiantes desde tu correo, porque creo que al comienzo alguien me dijo que tampoco tenía acceso al chat y no sé por qué, no sé por si es por lo acá, que... No, mi profe, profe yo Dianita, tampoco veo Yo el te tampoco chat. lo tengo acabo de acceso al adjuntar chat. al WhatsApp, para que de pronto si su merced desde ahí, como si tiene, no se tiene acceso al chat, su merced se los Es pueda que poder sabes que compartir, ¿no? Yo ¿Sabes no qué sé por qué puede no tiene ser? chat. Que como la reunión se creó, esa reunión se creó dentro de un grupo que hace parte del semillero, entonces muy posiblemente puede ser por eso. Puede ser por eso, entonces, O por aquí tan pronto termine la reunión, profe, ahí aparece el chat, por ahí le podemos también adjuntar instructivos, ¿cierto? mm, es que a veces creo que les permite ver el chat a quienes están ya No, profe, como mira en que el a mí no semillero. me deja ver el chat y yo Que no estoy en sale el el chat. grupo y no me aparece. ¿Tú estás en el grupo del semillero? No. Sí, señora. No, mira No, que. no A sale el mí chat. tampoco me aparece. Imagínate. Hola. Hola, Ay, profe, doctora Belisa, muy bienvenida. Qué buenas. alegría que estés con Muy buenas nosotros. tardes, qué gusto escucharla nuevamente. Espérame, Gracias. espérame, Paula. ¿Me podrían regalar el nombre de quienes lo requieran para agregarlos al grupo del semillero? Em,
Pues, pero yo estoy en el grupo, profesor, lo que no me aparece el chat, entonces te doy mi nombre. Esas son actividades. Que me Yo, parece tú estás, sí, a Paula, Andrea. Paula Camila Martínez Martínez. Ay, mira, Paula Camila. Paula Camila, no, tú no estás en el grupo. Es que veo que no hay nadie en el grupo. Yo creo que por eso no les permite ingresar. A ver, ¿quién más? A mí también agrégame porque tampoco. Profe, Nada, yo Nada también. que aparezco. No. eh, Melissa Ortiz. Es que no te acuerdas. ¿Quién es ella? profe, Angie Melissa. Lices Fuentes. Ensayamos con Por ejemplo, quienes ¿qué ya está lo- están, a ver si usted le dan a actualizar y ahí les aparece. Yo creo que, no sé si tal vez ya. Y ya ahora sí me aparece el chat, profe. Entonces es por eso. Profe, a mí todavía no. Sí, ya, ¿Cómo ya me es aparece tú, también. Angie, Lisset, Lisset Fuentes Benavides? Ya. Ahora que- sí. Es que Gracias. no, ¿sabes que no veo quiénes, por estar escribiendo, no veo quiénes están? Profe, yo, Natalia Guarnizo. Natalia. Es que tú estás en el grupo de la práctica, no en el grupo del semillero. Guarnizo Vidal, ¿cierto? Sí, señora. Listo, perfecto. Profe, no ¿Quién sé más? si yo estoy ahí, Sandra Milena Ruiz López. Sandra, Elena Ruiz López, no, no estabas. No estabas agregada, creo que ahora sí les aparece. Ay, ¿quién más? ¿Quién más? Yo, profe, Pero díctame el nombre. Marisol Bejarano. Ah, sí, ya, tú. Ay, mi Ay, profe. no, profe. Yo creo que ya. ¿Qué otro estudiante? Es que creo que nos faltan algunos, pero bueno, ahí se van vinculando, Sí, no ahí se están van- todos. porque Y no están todos. van a participar 7 más que los invité, pero resulta que no alcancé, o sea, les envié la invitación hace poquito. No me acordé de No, ya. enviárselas más temprano. Entonces, pues en los Ah, próximos encuentros sí Sí. participarán. listos, mi profe. Entonces está yo a Danifer la vi que ingresó, pero no la volví a ver. Vi que ingresó un poquito tarde, pero vi que no sé si estará. Y también vi por la Camila, Natalia, Angelice, ya. Espérame por acá. Ah, sí, Danifer, sí estás. No te hemos escuchado. Ay, pero el micrófono sí tienes activo, ¿cierto? Ok. No se le ve el micrófono. Si de pronto tiene alguna dificultad con el audio, pero pues bueno, acá estamos. Entonces, pues en términos generales fue eso lo que hicimos el día de hoy, la contextualización del semillero, de cada uno de los dos semilleros, el tema de las normas APA. Angie, tú nos querías compartir un poco a las compañeras sobre las cuentas académicas. Hola, profe, buenas tardes, noches. Sí, señora. Bueno, lo que tú me habías dicho era como dar una breve explicación referente a las plataformas. Yo creé el perfil en la que se llama ORCID, que por lo que evidencia dice que es para conectar los investigadores con las investigaciones. Sí.
En este ORCID te permite a ti hacer como una breve explicación, digamos, de si has hecho alguna investigación o, bueno, alguna argumentación, algún artículo. Da la oportunidad de subirlo y adicional, pues puedes ver los de otros participantes, ¿no? Esto ¿Podrías, por... Señora. perdón, ¿podrías compartir tu pantalla? Sí, señora. Aquí la logran evidenciar, profe. Sí, muy bien. Bueno, en esta, inicialmente, bueno, pues acá ya estoy dentro, ¿no? Pero normalmente tú ingresas por Google, ORCID, y te envía directamente a la página. Ahí te va a preguntar como si ya estás registrado o si vas a hacer el registro por primera vez. De ahí te va a pedir que agregues un correo personal y uno institucional. Te va a llegar un link en el cual uno debe verificar que pues, la persona que se está registrando es real. Si no se hace este paso antes, no te va a dejar crear el perfil. Entonces te va a redireccionar al correo, te envía un link, ese link nuevamente lo abres y te va a volver a dirigir a la página de ORCID. Ahí ya te va a dar el paso para crear nombre, como tal, datos personales. Entonces, en correos electrónicos, yo anexé 3 correos, que uno fue el de la universidad, que es el que tengo visible, el personal y tengo otro educativo. Entonces, se pueden agregar los correos que uno crea prudentes. Si quiere agregar uno o más de uno, no hay problema. Ya cuando uno diligencia la parte personal, que es como bibliografía, empleos, ya los cursos que uno tenga, si los quiere también anexar, pues son bienvenidos porque pues da como más expectativa al perfil que uno está creando estudiantil, ¿no? Y más abajo en obras da la oportunidad de subir también como el repositorio que uno tenga de participaciones o investigaciones propias. Ya aquí más arriba te deja participar como quieres que busquen tu perfil. En este caso, pues como el perfil yo lo he creado a partir del semillero de investigación, la palabra clave que puse fue semillero de investigación. Y aquí es donde nos envía como un enlace personal del perfil que uno mismo creó. Esto como tal, el de ORCID. En Google Académico, lo mismo, uno crea el perfil, pues puede crearse a partir de la cuenta Gmail personal o se puede crear a partir de un perfil académico. En este caso, yo por lo menos no he podido terminar de realizar la inscripción. No sé si ahí están viendo el perfil de Google Académico. O sea, quedó en la pestaña de ORCID. Está en lo de Google. Vale. En este también te va a pedir que para crear el perfil académico agregues artículos en los que se haya hecho alguna participación. En el momento, pues yo no he podido pasar de esta fase, así que el Google académico está como en stand-by. Y ya para el... Perdón, Dime. perdón, quería hacer una precisión. Devuélvete al Google Académico. Ahí no te ha permitido en este momento porque pues no tienes una publicación como tal, ¿cierto? Ujú. Entonces tú puedes vincularte con alguna de las que encuentras en el listado. Tan pronto tengas la cuenta creada, lo eliminas porque pues no sería un Ok. escrito tuyo. Yo lo había pensado en Entonces, hacer así, pero me dio como cosilla hacerlo. pero pues Vale, igualmente es Sí, esa bueno es que la esto no estrategia, suceda. no hay de otra, sí. Exacto, Y sí, luego se elimina, exacto. pero ya queda creada la cuenta, sí, esa es la... vale, perfecto. Exacto, esa es la estrategia y justamente quisimos pues que lo hiciera un estudiante porque pues muchas veces uno ya tiene la información o ya tiene la cuenta Ujú. creada, entonces pues por eso pues te pregunté en días Ujú. anteriores. Perfecto. Vale, profe. Gracias. Entonces ya aquí sabiendo, pues ya no sé si queremos, pues podemos hacer el ensayo de una vez ya con la información que nos ha dado la compañera Paula. Creo que aquí ya le damos.
A ver, actualizaciones de Profe, qué pena artículos. contigo, es que nosotras las de tutoría nos tenemos que retirar porque a las 5 tenemos tutoría, o sea, ya. Sí, sí, yo te comprendo. Yo sé que ya están todas. Esto ya termina en un minutico. Ya es como contar una Aquí ya quedó. generalidad. Ahí, Ujú. exacto. Ahí ya quedó. Luego tú Y aquí actualizas tu ya, exacto, foto. es como hacer eh, actualización de ujú, datos. listos. El otro que se va a manejar, pues, es el de Colombia, potencia de vida. Cuentas Este es el currículum. académicas. Sí, Ujú, aquí te deja hacer como una expansión más amplia, de donde tú apareces por búsquedas, por ejemplo, un perfil académico profesional o los repositorios que uno ya haya realizado. Entonces, este también es como más dinámico, ¿no? Y finalmente, pues como para poder complementar un poco acá y que no quede como vacío el perfil, hice de una vez la incorporación del LinkedIn y es solamente actualizar los datos y aparte sirve pues para uno cuando esté en búsqueda activa de empleo, ¿no? Entonces, esto es como las 4 páginas que usé ahorita para poder crear los perfiles académicos. Bueno, entonces te agradecemos, Angie. Igualmente, sí comprendemos. Y el espacio es precisamente es de 3 a 5 de la tarde, pensando en que ustedes tenían esa tutoría, la tutoría 1, que justamente van a hablar hoy sobre la ética. Entonces, siendo un elemento muy importante que ustedes requieren en todo su proceso de práctica, en todo el ejercicio de su vida profesional. Entonces, pues luego de estas indicaciones, pues ya vamos haciendo cierre. No sé si alguna de las profes quiere hacer algún comentario o alguna de ustedes, y pues ya así daríamos por terminado este encuentro. No sin antes agradecerles la participación. No, profe, de verdad, agradecerle Gracias. su apoyo, su colaboración, igualmente la doctora Melissa, y a los estudiantes, pues muchas gracias por su asistencia, por su participación. Espero que digamos, la temática que abordamos el día de hoy haya sido de gran construcción para su conocimiento y pues muy atentas a lo que ustedes requieran con muchísimo gusto. Si tienen alguna duda, inquietud puntual, estamos para resolverlas y motivarlas para que continúen participando en estos espacios de formación de los semilleros de investigación salutares y Serendipity. Muchas gracias. Igualmente invitarlas para que le compartan la información a sus compañeritos y pues más personas puedan participar de estos espacios. Son espacios abiertos para todos, ¿sí? O sea, los convocamos a ustedes, pero pues no significa que no puedan ingresar otros compañeros. Es un espacio formativo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, feliz tarde. Gracias, profe. Feliz